Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo. Hoy que es martes 7 de enero de 2025. Soy Leona Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Suprema Corte resolvió una declaratoria general de inconstitucionalidad. El conocimiento científico puede ayudar a demostrar la violencia de género. Ampliación del catálogo de delitos en los que procede la prisión preventiva contraviene el sistema interamericano. Iniciamos enlazándonos con nuestro compañero Mario López Peña hasta el edificio sede de la Suprema Corte para el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en la primera sesión del Pleno de Trabajo Jurisdiccional del año. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional con efectos generales, es decir, no podrá aplicarse el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establecía la escrituración como requisito previo para la toma de posesión de un bien rematado. Esta disposición ya había sido declarada inválida por la primera sala de la Corte al resolver un amparo en revisión. Escuchemos parte de los argumentos de la ministra ponente. El artículo limita el derecho a la propiedad y no supera la grada de necesidad del test de proporcionalidad. Aunque persigue un fin legítimo de dar certeza y publicidad a la adjudicación de un bien rematado y es una medida idónea para tal fin, lo cierto es que existen otras medidas menos lesivas y restrictivas al derecho de propiedad que permiten al adjudicatario gozar de la propiedad y posesión del bien adquirido. La segunda declaratoria listada para esta sesión fue retirada por petición también de la ministra ponente Ana Margarita Ríos Farjat para análisis documental. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu información desde Pino Suárez 2. Seguimos con las noticias. La primera sala de la Corte estableció que corresponde a los tribunales colegiados en materia civil resolver los recursos derivados de un juicio de amparo en el que se reclaman actos de una asociación de vecinos bajo el régimen de propiedad en condominio, ya que su naturaleza es afín con la regulación de la propiedad en régimen en condominio. En consecuencia, le corresponde conocer del recurso de queja en contra del desechamiento de la demanda de amparo respectiva. La sala señaló que los actos relacionados con las reglas de convivencia en un condominio, como en el caso el acuerdo aprobado en una asamblea de vecinos en la que se prohibió en un fraccionamiento la renta de casas en modalidad de hospedaje mediante plataformas digitales, así como los actos de molestia que origina, son de naturaleza civil. Ello, a pesar de que la asamblea de vecinos y la administración del condominio no sean autoridad para efectos del juicio de amparo. El conocimiento científico experto puede evidenciar la violencia por razones de género a través de pruebas periciales, explicó la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Ejemplo de ello, indicó, son las buenas prácticas en el campo médico, como la oportuna recolección de indicios y muestras, así como las pruebas de laboratorio en caso de sospecha. Por su parte, los peritajes antropológicos sirven como herramientas de análisis contextual para entender cómo ocurrieron violaciones a derechos humanos. Además, puede ser útil en la reparación del daño al ayudar a comprender qué es significativo para las víctimas. Mientras que las pruebas periciales psicológicas analizan el contexto de las víctimas y priorizan un enfoque experto para evitar la revictimización. El nuevo órgano de administración judicial contará con independencia técnica y de gestión. Estará integrado por 5 consejeros y consejeras que durarán en el cargo 6 años, de los cuales 1 será designado por el Ejecutivo Federal, 1 por el Senado y 3 por la Suprema Corte. Su presidente o presidenta será designado por insaculación y durará en el cargo 2 años. Sus sesiones serán privadas y llevará a cabo 2 periodos por año.
Entre sus atribuciones están definir las comisiones y áreas administrativas, supervisar la carrera judicial, definir la integración de los plenos regionales, definir el número y especialización de los tribunales colegiados de circuito, tribunales de apelación y juzgados de distrito, resolver los casos de responsabilidad administrativa y acordar la remoción de las personas juzgadoras en los términos que determine el Tribunal de Disciplina Judicial. En sus actividades deberá incorporar la perspectiva de género y mecanismos para combatir y erradicar la violencia sexual y de género. Hasta en tanto no se cree el órgano de administración judicial, que iniciará funciones a partir de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal. El Estado mexicano, en lugar de eliminar la prisión preventiva oficiosa violatoria de la libertad personal y la presunción de inocencia, amplió el catálogo de los delitos en los que procede dicha medida, entre ellos la extorsión, contrabando, uso de facturas falsas y delitos relacionados con fentanilo, lo que implica incurrir en desacato de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a eliminar esta figura del marco normativo interno, aseguró la especialista Lisbeth Padilla Sanabria, medida que afecta sobre todo a sectores vulnerables y que difícilmente podrá ser impugnada vía amparo ante el acotamiento de dicho medio de defensa por parte del Poder Reformador. ¿Quieres violar un derecho humano? Por supremacía constitucional, que además eso no es la supremacía constitucional. Por supremacía constitucional, mételo a la Constitución. Ya ahí podemos violar derechos humanos. ¿Quieres restringir un derecho humano? Muy sencillo, mételo a la Constitución. Ya ahí podemos restringir el derecho humano. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual determinó que las notificaciones de amparo en materia penal a una persona privada de la libertad deben realizarse en el lugar de su reclusión o en donde haya indicado de manera personal. Lo anterior, en el caso de que el quejoso no haya autorizado a alguna persona para conocer de las notificaciones ni haya designado a un defensor público para oír y recibirlas. Así, el tribunal señaló que el juzgado de distrito debe entregar las notificaciones de manera personal en el lugar donde está recluido, ya que dicha designación es de carácter unilateral. De lo contrario, se vulneraría su derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. El primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º Circuito determinó que tratándose de un seguro de vida colectivo institucional, cuando no exista designación expresa de beneficiario, debe pagarse el monto correspondiente a quien haya sido declarado beneficiario de los derechos de la persona fallecida en términos de la Ley Federal del Trabajo, ya que se trata de un seguro que deriva de la relación laboral, por lo que se trata de una prestación extralegal, asunto que debe resolverse conforme a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, que prevé en sus artículos 115, 500 y 501 los procedimientos para determinar quién o en quiénes y en qué proporción son los beneficiarios de las indemnizaciones de las personas trabajadoras fallecidas con el fin de proteger a la familia. A pesar de que el artículo 175 de la Ley sobre el Contrato de Seguro precisa que en estos casos los fondos deben pagarse a la sucesión del asegurado, dicha disposición debe interpretarse en clave de derechos humanos, lo que implica entregar la indemnización a quien haya sido beneficiario de los derechos laborales del fallecido, ya que se trata de una prestación laboral de carácter extralegal. Vamos a otra información. El Tribunal Electoral dio a conocer 2 proyectos de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en los que se impugnan actos del Comité de Evaluación del Poder Legislativo relacionado con las listas de aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley para participar en la elección extraordinaria del Poder Judicial. En uno de ellos propone estimar por no presentada la demanda, ya que el promovente se desistió al corroborar que en la lista complementaria publicada por dicho comité de evaluación el pasado 16 de diciembre constató que sí estaba incluido entre los aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley para continuar en dicho proceso. En el segundo caso se propone desechar el recurso, pues el juicio ha quedado sin materia, ya que el promovente del juicio ciudadano colmó su pretensión una vez que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo incluyó en la lista complementaria al actor,
como uno de los integrantes que cumplió con los requisitos de ley para seguir en dicho proceso. Y en más sobre este tema, la elección extraordinaria del Poder Judicial es tan relevante como cualquier otro proceso electivo, por lo que es de suma importancia que las autoridades impulsen a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. Así lo expresó la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral, Eva Barrientos Cepeda, al brindar una charla en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sobre el proceso electoral actualmente en curso. Señaló que aunque los tiempos que los poderes ejecutivo y legislativo han impuesto para organizar la elección son bastante limitados, confía en la capacidad del INE y del Tribunal Electoral para garantizar la voluntad popular. Que es importante salir a votar también por la judicatura federal y local. ¿Por qué? Porque es un nuevo poder que nos han otorgado a la ciudadanía. Utilicémoslo. Así como nos interesa quién va a guiar el gobierno, quién va a administrar, es importante que también sepamos quién nos va a dirimir algún conflicto. La Escuela Federal de Formación Judicial publicó la convocatoria para participar en el primer concurso de oposición no escolarizado para obtener la habilitación que permite acceder al cargo de secretaria y secretario de juzgado o de tribunal del Poder Judicial de la Federación. Las personas interesadas deberán contar con título profesional de licenciatura en Derecho y al menos 3 años de experiencia en puestos jurisdiccionales. Las inscripciones serán los próximos 13 y 14 de enero. Las personas aspirantes que hayan cumplido con los requisitos realizarán un examen el 20 de febrero y los resultados serán publicados el próximo 3 de marzo. Pueden consultar la convocatoria completa en el sitio web de la Escuela Judicial. El Congreso de la Ciudad de México aprobó el Comité de Evaluación para la elección del Poder Judicial local, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes a ocupar cargos jurisdiccionales y evaluará el cumplimiento de los requisitos para seleccionar a las personas mejor calificadas. Con el respaldo de 100 cabildos municipales, el Congreso del Estado de México aprobó el decreto de reforma al Poder Judicial estatal, con lo que procederá a reformar el Código Electoral local y definir el presupuesto para la elección extraordinaria. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reveló que será hasta 2027 cuando se aborden las reformas al Poder Judicial del Estado, pues primero se estudiarán sus cambios y resultados a nivel federal. Inició actividades la unidad móvil del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Tlaxcala, en el municipio de Santa Isabel de Tlatlahuaca, para beneficiar a las y los ciudadanos con mediación y conciliación de sus conflictos de manera pacífica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más noticias, el metaperitaje es un instrumento de valoración novedoso dentro del sistema de justicia penal y es de gran utilidad en la investigación de un delito, señaló el investigador del INACIPE, Eliseo Lázaro Ruiz. Añadió que está regido por 3 principios: prueba de evidencia, es decir, que el perito cuenta con evidencia fidedigna y no solo se basa en comentarios; máxima publicidad, pues especifica en dónde está publicada la información científica que se presenta ante los tribunales; y máxima transparencia, ya que cuenta con todos los detalles metodológicos, científicos y técnicos. Que estipulan que el dictamen es válido, fiable y objetivo, o en su caso que el dictamen carece de rigurosidad científica para ser considerado un elemento de prueba dentro del sistema penal acusatorio. La Organización de las Naciones Unidas llevará a cabo el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas en Ginebra, Suiza, los próximos 15 y 16 de enero, con más de 400 participantes de 90 países, incluido México. En el evento se buscarán compromisos concretos y priorizar los derechos y las voces de las víctimas. Entre otras metas, pretende sensibilizar sobre la desaparición forzada y su impacto en todo el mundo, poner a las familias y a la sociedad civil en el centro de los esfuerzos conjuntos, así como desarrollar un plan de acción para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, e invita a asumir compromisos voluntarios.
Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre, agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su tarde. Hasta pronto.